Hola, ¿qué tal? Esto es Tangente. Como siempre, les queremos recordar que síganos en nuestros canales, en YouTube, en nuestras redes sociales, en su plataforma favorita de podcast, como Tangente GT. Y también les quería recordar que si quieren tener un lugar donde tienes gran variedad de libros, y además vamos a hablar con dos personas que tienen muchas lecturas encima. Y estoy seguro que ellos van a estas tiendas que están en Gémenes 10, Quinta Calle, zona 1 y 11 Calle... zona 10, perdón, y 11 Calle, zona 1. Piedra Santa. Nuestro querido patrocinador. Ahí van a encontrar un montón de libros y estamos con Javier Soria y con Gustavo Rarte. Placer. ¿Cómo están mis estimados? Pero no te pongas tan serio, Gustavo. Sí. Un placer. Qué gusto tenerte. Tu casa, madre. Muy amables. Estamos a las órdenes. Qué bonito hablar con amigos cuando hay un golpe a la democracia aconteciendo en estos momentos, ¿verdad? Es relajante. Así en nuestras... No pasa siempre. En nuestras tazas de Manolito, de Susanita. Miguelito me dijeron a mí. Pero, ¿cuál Miguelito? El bueno. El bueno. Sí. El que no es golpista. Sí. No es aburrido. Bueno, solo para actualizar en ese tema, según estamos grabando este programa, la CC no ha emitido nueva resolución, pero sí en un comunicado en la mañana. Titulado Lágrimas de golpista. Y creo que es un gesto positivo. Hay gente que estaba diciendo en redes sociales que no decía nada. Yo creo que no. Yo creo que la CC deja, digamos, su resolución. Dejó que los huizaches torturadores de leyes pudiesen interpretar. No, bueno, es que no podían en realidad, pero bueno, lo hicieron de cualquier manera. Que no habían cancelado, o sea, que podía seguir la cancelación, la suspensión del Partido Semilla. Y la CC dijo, no mucha. En el punto 3 deja muy claro, no se puede suspender el Partido Semilla en este proceso electoral. No se puede. Lo cual reafirma que va a haber segunda vuelta, que va a ser el 20 de agosto y que va a ser entre la UNE y Semilla. Y pueden tener todos los allanamientos. No solo eso, es que no van a cancelar a Semilla en el periodo electoral. Tiene que dirimirse esto. Puede seguir y va a seguir paralelo este caso corrupción Semilla del Ministerio Público. Que eso está bien. Sinceramente, yo creo que hay mucha gente que está como pidiendo que se cancele la posibilidad. No sé si está bien o está mal. No podía la CC en este caso decirle al MT. O sea, yo está bien desde la perspectiva de la CC. O sea, está mal lo que está pasando porque claramente esto está pasando. No nos engañemos porque Semilla pasó a segunda vuelta. O sea, eso no hay demasiada duda al respecto. Quien crea que esto es un caso legítimo, que estaba ya montado y que coincidieron los tiempos, de verdad, que nos pase aquella que se fuma porque debe estar riquísima. Es muy claro que están haciendo esto porque Semilla pasa a segunda vuelta y porque van a acosar a Semilla hasta que pueda tomar posesión y seguramente después, sí. ¿Verdad? El tema aquí es, la CC te está diciendo que no te vas a poder bajar segunda vuelta, que va a haber elecciones y que ahí el pueblo va a tener que decidir. Y yo creo que eso es una buena noticia. Pretender que la CC le diga al MP que no puede investigar y no puede hacer allanamientos y que no puede hacer órdenes de captura, o pedirlas y un juez darlas para un partido político, no hay ninguna ley que esté protegiendo al partido en sí mismo, ¿verdad? El mismo Juan Francisco Sandoval en 2019, autorizado por Consuelo Porras, hay que decir, también tira un caso contra el unionismo 2 días antes de la primera vuelta. O contra Sandra Torres, ya con Sandra Torres con antejuicio por ser candidata. Bueno, de hecho, esa fue más bien decisión de Consuelo de moverla unos días para que ya tuviese clarísimamente los tiempos, le daban para haberlo presentado antes. Pero son decisiones políticas. Yo creo que el núcleo fundamental aquí era, ¿puedes o no bajarte las elecciones? Y ese es el núcleo del golpe. Lo otro es ilegítimo si quieran y huele mal y todo lo que tú quieras sobre el caso, que a mí me parece una charada estúpida de caso, que no hay por dónde agarrarlo, y es gente que lleva 2 semanas, 3 semanas intentando ver qué les saca a Semilla para acosarlos. Eso para Yo creo mí que lo importante aquí es que no... Pero igualmente el caso lo pueden sacar. No vamos a tapar el sol con un dedo, o sea, esta ha sido una CC durante su magistratura
que no ha resuelto necesariamente pegado a derecho. De todas maneras, se tienen que cumplir sus resoluciones. Y en este caso estamos viendo en todas las cortes un realineamiento que también es político, hay que decirlo de esta forma. En este momento hay magistrados que, más que por convicción jurídica, porque sean guardianes del orden constitucional, intuyen que les conviene estar de este lado, de ese lado de la mayoría. Está la mayoría de actores de este lado, incluyendo la población, incluyendo actores sociales, actores del sector privado. La mayoría está del lado de que se tiene que respetar el resultado de la primera vuelta. Entonces, eso es lo importante del día de hoy. Lo mismo debería estar sucediendo, espero yo, y lo vamos a ver con algunos movimientos que se den en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no se trata aquí de lavarle la cara a absolutamente a nadie, pero efectivamente lo que resolvieron el día de hoy, bueno, no han resuelto, lo que comunicaron ampliando y explicándole a estos animales de monte el amparo anterior, o sea, ¿cuál es la extensión del amparo anterior? Es correcto y hay que apoyarlo. Sí. Yo creo que ahora habría que autorizar, digamos, que conceder el amparo al TSE, que está siendo acosado, y creo que la CCE estaría haciendo una gran labor conociendo ese amparo, que parece que ya... Que es un amparo que interpusieron hoy, tal vez no hablamos de eso, para los que no han visto, es un amparo interpuesto por el TSE, que además pone como interesados a Semilla y pone como interesados a muchas instituciones, la mayoría además del MP, el resto son instituciones del Poder Ejecutivo, son ministerios, gobernación, defensa, policía, y básicamente lo que es CC, hágame la caridad de explicarle a esta gentuza animalitos. ¿Dónde es la línea donde empieza a estar afuera del marco constitucional? Ráyele la cancha, hágame un favor, agarre una hoja y enséñeselos, dibújenlo. Y eso fue el comunicado del día de hoy. Pero aparte de ese comunicado, tienen que formalmente resolver el amparo interpuesto por el TSE y tendría que ir en esa línea. Y lo último estamos en este momento viendo que hace la magistrada Dina Ochoa, que la última vez básicamente lo que hizo fue decir que ya no había visto la resolución de Freddy Orellana. Esta vez no puede decir eso, no puede decir no la he visto, que básicamente es así como cómo ella vestía la Constitución en el momento que Freddy Orellana la violó. ¿Verdad? Sí. No vaya a ser que es culpa de la Constitución, ¿verdad? Ahora, que va provocando. No puede decir eso la magistrada Dina Ochoa. Vamos a ver qué hace ella, que se quedó la última vez en la minoría, y en eso estamos. Pero bueno, eso no es el día de hoy. Solo una cosa, a mí, y un último tema, solo como este previo, que había que actualizar a la gente. Pero a mí me parece maravilloso y paradójico que el TSE y la CC, pero sobre todo el TSE, se vaya a poder presentar como un defensor de la democracia después del track record que han tenido estos estudios. Está bien. Y aquí estamos con ustedes, apoyándoles 100%. El carro de la victoria. Sí. Siempre hay lugar en el carro de la victoria. Por siempre, el TSE y sus magistrados que están defendiendo la democracia. Todo lo demás anterior que han hecho ha sido bastante vergonzoso, pero esto concretamente, que tampoco les libra de todos los pecados que cometieron. Pero, o quizás sí. No, tampoco. Pero está bien. Se les saluda y se les apoya 100% porque el TSE en estos momentos sí está defendiendo el proceso democrático y trazando una línea diciendo te concedí todo esto, pero a partir de aquí no te lo voy a conceder. Y eso es algo muy positivo. Como decía Javier, tenemos a Gustavo por otra razón. Sí. Y hoy lo que queríamos era ponerle nombre y apellidos hasta cierto punto a estas redes que constituyen. ¿Te gusta el término pacto de corruptos? Lo he investigado, y sí, puede ser para ciertas cosas, podría ser usado. Pero este va más allá. Acércate un poquito el micrófono. Sí, pero digamos, ahorita estamos viendo más que pacto de corruptos tradicionalmente hablando, estamos viendo una alianza, una coalición y una alineación de actores que sobrepasan lo que tradicionalmente se había hablado de pacto de corruptos. Yo quisiera hacer una previa para ver por qué estamos hablando precisamente hoy con Gustavo. Y ustedes han podido ver, los que son tuiteros, seguramente algún hilo han visto de tweets hecho por Gustavo mismo, por Daniel. No muchos, porque no usa esa babosada. Sí, no me gusta. un par nada más. De hecho, a Gustavo le gusta mandarnos a nosotros las cosas. Exacto. Y decir, hagan ustedes el hilo. Pero básicamente hemos estado trabajando con Gustavo alrededor de herramientas que él tiene de análisis, que vamos a platicar básicamente un poco qué son, ya las hemos hecho en otros programas, pero también de dónde vienen. Creo que es importante saber por qué es que podemos contar con esas herramientas. Y una de las cosas es, Gustavo es como una anomalía en la Matrix, ¿verdad? O sea, tiene en un solo cuerpo una persona que tiene el acumen de la teoría social
Y también, aparte de eso, puede programar en R, en Python y puede aprovecharse de arquitecturas de redes neuronales para poder construir estos modelos, de los cuales nosotros hemos hecho mucho del análisis, digamos que nosotros lo convertimos en palabras, lo explicamos de miles de formas, nace muchas de esas cosas, o por lo menos está arropado y sustentado por los indicadores de Gustavo. Entonces, para no saludar con sombrero ajeno, queríamos ponerle hoy precisamente a Gustavo para que nos explique. Yo creo que antes de entrar a los indicadores sería bueno que nos contaras, Gustavo, ¿cómo sucede eso? O sea, primero, ¿qué fue lo primero en lo que te formaste? Me gustaría saber. ¿Qué fue la disciplina a la cual llamó tu atención de patojo? Después, ¿cómo fuiste progresando hasta llegar a ser cabal? Esa persona que tiene esas herramientas en su arsenal para poder construir estos indicadores que nos ayudan a entender mejor el país. Yo empecé mi primer acercamiento a la universidad fue a la Marroquín. O sea, ahí empecé a estudiar. Estuve muy poco tiempo, pero ahí inicié. Y tuve la oportunidad de salir muy pronto de la Marroquín. ¿Empezaste a estudiar en la Marroquín? Ciencias políticas. Uh-huh. Ajá. Que en ese momento tenían poco de ciencias. Que todavía... Artes. Que todavía están muy limitados. Yo siento que mejoró un poco después, ¿verdad? ¿Pero eran artes o eran artesanías políticas? Era más humanidades, creo yo. No hay que ser injustos. O sea, nadie que está en ciencias políticas ni ciencias sociales en Guatemala se puede llevar los laureles de hacer ciencias o... No, ninguna universidad es líder en ninguno. No tienen capacidad, ninguna. Pero lo que sí me ayudó ahí es darme cuenta de qué no quería hacer, ¿verdad? Uh-huh. Porque en ese entonces, como bien decís, era leyes y historia, ¿verdad? Uh-huh. Amurrio era el que hablaba sobre teoría política, muy enfocada a críticas de lo que no le gustaba a la universidad en ese entonces. Y de la Torre, y me recuerdo que de la Torre nos daba libros de Time Life a leer sobre historia, y de ahí un montón de abogados hablándonos de leyes, y eso no me gustaba a mí. Uh-huh. Entonces tuve la suerte de irme de ahí y irme a Estados Unidos, y ahí sí, todo lo que aprendí en la Marroquín, pues me di cuenta de que no me sirvió. Y di el vuelco hacia lo que ellos me estaban enseñando, que era teoría, métodos. Todo curso que no importa qué, era teoría y métodos. Entonces, ¿qué teorías hay y qué métodos hay detrás? Uh-huh. Entonces, estudié ciencias políticas y estudié filosofía, y eso creo que es lo que me ha ayudado más que cualquier otra cosa, que filosofía de la ciencia específicamente, que sería epistemología, metodología y ontología. Y ontología es clave. Entonces, esas tres áreas son las que te digo, son las que me abrieron más el campo a lo que estoy haciendo ahorita. Cuando empezamos a colaborar juntos, me recuerdo que Gustavo primero lo que me mandó fue precisamente textos de ontología. Siempre hacer lo mismo. Sí, para que te niveles conmigo, muchacho, y puedas empezar a hablar conmigo. Siempre. Pero el mensaje, así se sintió. Normalmente lo que haces es cuando conoces a Gustavo es ¿qué tal, cómo está? Aquí está este libro de ontología. Pero te nivélate, muchacho. Solo para explicarle a la gente, ¿qué es ontología? Es naturaleza, o sea, ¿qué es la naturaleza de lo que querrás hablar? El origen. Entonces, si estás hablando de lo social, o sea, puedes hablar de lo social de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, un discurso que he oído muchos, Libertópolis se llama el programa, ¿verdad? Que están en contra de estructura. Que entonces ellos están diciendo, para mí, la idea de estructura social, ¿verdad? No es posible, no existe. Entonces ellos están dando... individuos y sus interacciones. ¿Perdón? Individuos y sus interacciones, es lo que te dirían los de Libertópolis. Sí, pues, entonces ahí ya estoy captando yo un punto ontológico que va a determinar epistemología y va a determinar metodología. Entonces, yo los he oído eso, siempre sentía que era una crítica precisamente, que esa sí la comparto yo, al enfoque estructuralista. Así, ¿cuál de todos? Pues el que, generalizando, como todo lo que hay que hacer para poder a partir de eso comparar, el de todo lo que yo veo patrones, es porque hay un diseñador. Que esa es como, digamos, la premisa, digamos, de asumir inmediatamente porque ves patrones, asumir que hay un diseñador. Uh-huh. Un diseñador, porque puede haber una estructura. Pero... O puede ser algo natural, o sea, no necesariamente. Bueno. Pero antes de pasar, tenés que decir que te vengaste con eso de que te di algo de leer con lo de los azulejos.
Ay, Dios, pero sí. Ah, Sí. Es que Gustavo también instala azulejos. Lo que pasa es que les va a salir caro contratar a Gustavo para que nada les que ver, instale no, sus azulejos. no me aconsejo yo. Sí. Ese no es el giro de negocio. No, sale caro usted. Va, pero ¿cómo se llama? Entonces, ese fue, o sea, la ontología fue cabal como mi salto de entender todo, porque lo que me enseñaban en la universidad, en el programa que entré, menos mal, era una universidad técnica, o sea, yo estaba expuesto a ciencias físicas, y tenía un montón de catedráticos que venían de esas ciencias, entonces hasta ellos, digamos, criticaban sus propios métodos. Entonces me enseñaron a pensar más en ontología. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la naturaleza de la cosa que yo quiero explicar? Uh-huh. Y eso me determinaba a mí. Uh-huh. O sea, el problema de Guatemala es que empezamos en epistemología, ¿verdad? ¿Cuál es? Por eso decís estructuralismo, ¿verdad? O sea, porque eso es lo que nos meten. No, o sea, ¿qué es mi teoría de una vez? Entonces ya tengo yo determinado... A priori. Primero que tiene que haber una reflexión sobre los entes en sí mismos. Ajá, exacto. ¿Qué es lo que yo quiero explicar, verdad? El verdadero espíritu filosófico, es la pregunta en sí, y sin tener preasumido nada, ¿verdad? Tener la honestidad de enfrentar la respuesta por donde venga. Entonces, de ahí sale. Y de ahí paso a, digamos, a estudiar, o sea, de partir de varias cosas, ¿verdad? Procesos estructurales, procesos de microsociología, y cada uno me llevaba a mí a cuestionarme cuál era la parte social que me gustaba. Y lo que terminé decidiendo fue la parte semiótica, lingüística. Uh-huh. Y la parte del amarre entre lo lingüístico y la agencia social. Sí. Lo que estamos asumiendo ahí, para ponerlo así en Román Paladino, es si somos capaces de analizar enormes cantidades de discurso, el discurso, es decir, cómo están colocadas las palabras, a quién se refieren, con qué connotación se refieren a esas personas, con qué carga positiva o negativa lo hacen, te está diciendo algo sobre el comportamiento humano, es lo que estás asumiendo, digamos, en toda esa disciplina. Siempre tienes que llevar a tests, ¿verdad? Para ver si eso es cierto. Pero empezás a decir de que el lenguaje, o sea, la acción social está mediada por el lenguaje. Entonces puedes usar el lenguaje para entender cuáles son los procesos sociales. O sea, no es porque está diciendo algo y otra persona está diciendo lo mismo, necesariamente están aliados. Pero puede ser que estén básicamente compartiendo ciertos procesos cognitivos y ese tipo de cosas. Entonces va a ser más fácil que ellos se hablen a sí mismos. Digamos, yo siempre lo he entendido así. Si tú eres capaz de escuchar unas conversaciones de un grupo criminal, por ejemplo, que estás investigando, y hay una persona a la que todos los miembros de ese grupo se refieren como el choni, digamos, y que fuera de ese grupo no tiene ese nombre, sino que es en ese grupo que le llaman el choni. Si tú después escuchas a alguien que le está llamando el choni, puedes asumir que forma parte de ese grupo, por ejemplo. O sea, te está diciendo algo, cómo está definiendo a esa persona. Entonces, es información que tú puedes colocar. Por poner un ejemplo así anecdótico, pequeño, pero que si lo conviertes en algo mucho más macro, puedes analizar cómo se comportan los sociales. Pero ya vas sociales, ahí adelantando precisamente el poder de este tipo de análisis, porque te puede entonces enseñar redes que a priori nadie se va a identificar. Yo soy miembro de esta red, yo pertenezco a este grupo. Exacto. O sea, son signos, en ese caso, que uno puede leer, puede levantar, puede sistematizar y puede a partir de eso generalizar. Y luego, digamos, cuando estamos hablando del sistema que has montado, claro, tú haces lo que haces y puedes hacer lo que haces porque existe Internet, ¿verdad? Sí, en gran medida. Sí, o sea, es lo que extraes... O lo facilita porque está porque ahí para extraes poder... enormes cantidades de discurso. Extraes enorme cantidad de discurso. Sin esos aparatos oneroso. Sí, discurso textual, obviamente, video, imágenes, ¿verdad? Que también es bastante importante, ¿verdad? Pero no, o sea, eso es una revolución, si ustedes quieren, en términos históricos, bien reciente. Sí, o sea, no, por eso. Antes de eso ya tenía que haber hecho yo... No, de hecho lo estaba siguiendo en esa lógica. O sea, estudias esa clase de métodos, de epistemologías y demás, y Internet te abre una posibilidad espectacular. Sí. Cuando inicié, digamos, a estudiar, o sea, el Internet
o sea, no mucha gente tenía internet. Yo tenía la suerte de estar en una universidad que teníamos acceso a internet bastante antes que se masificara. Pero era limitado, digamos. Y sin embargo... ¿Se acuerdan? Nosotros todavía somos de la edad esta que escuchabas el módem. El módem. Sí, todavía. Ajá. Cabal. No, eso ya los jóvenes ya no saben qué es, ¿verdad? Ya estamos hablando de como de batallitas de abuelo, ¿eh? Pero digamos, toda la infraestructura que se va a generar en ese entonces es la misma que está ahorita. Sí. Entonces, todo lo que aprendí en ese momento lo puedo aplicar todavía hoy en día, sí. ¿Verdad? Los fundamentos son los mismos, los principios. Entonces, el internet sí, facilita bastante. No es lo único que se ve, pero facilita bastante. Ok, esa es una parte. Ahora la otra parte es precisamente poder hacer tu código y poder pues construir estos sistemas. Es otra parte que te llevó a la vida a poder hacer eso y que las piezas se alinearan precisamente. Por dos cosas históricas. Una es que no forcé voluntariamente de mi parte, pero cuando llegué a la universidad me quería, o sea, en el sistema estadounidense lo que tienen son 2 años comunes de cualquier carrera. Entonces tenés cursos o áreas de cursos que tenés que cumplir, ¿verdad? Y uno de esos era idioma. Entonces yo puse ahí idioma español, ¿verdad? Porque lo que quería era salir rápido para meterme a los cursos de carrera, ¿verdad? Y me dijeron que no. Entonces me dieron el listado de cursos que yo podía tomar, ¿verdad? Entonces estaba francés y todo. Entonces dije, bueno, francés voy a meterme, pero no ahorita porque lo que yo quiero es aprender algo diferente. Entonces estaban ofreciendo SAS, que es un sistema un lenguaje de análisis de datos, aplicado a análisis de datos, que no mucha gente tiene acceso, ¿verdad? Entonces dije, voy a aprender eso. Entonces decidí hacer eso. Entonces ahí empecé y me gustó. O sea, SAS todavía existe. Pero es un código que en ese entonces estaba abierto, pero están en el proceso de cerrarlo. Entonces, uno de los creadores del lenguaje de programación lo abrió automáticamente para evitar que el código se perdiera, y así nació R. Entonces, cabal, yo estaba estudiando en ese momento donde R empieza a hacer un proyecto serio de un lenguaje para academia que iba a salir ahí. Entonces, ahí aprendí yo a programar y me gustó porque me facilitaba la vida, podía hacer lo que quiera. Y para quien no sepa estas cosas, porque no está familiarizado, es ese proyecto abierto que hoy por hoy todavía la gente utiliza de forma libre. Si quieres programar y más, son estas cosas maravillosas, ¿no?, que pasan en sociedades humanas, donde nadie está intentando sacar pisto de eso, pero es un sistema muy complejo donde se pueden hacer cosas increíbles, ¿verdad? Sí, entonces eso fue porque me obligaron a tomar un curso de lenguaje y SAS era uno de los que podía tomar. Y el segundo es que yo siempre tenía un gran problema con Microsoft y con Apple, ¿verdad? Con Macintosh. ¿Y cómo se queja, ¿verdad? Cuando sí. Cuando quedas con él y es que ustedes que utilizan esas esclavos del código cerrado. Entonces cuando te ve un Apple y casi te pega con él. Cuando la última versión de Windows que valía la pena, que sería Windows 7, cuando iban a pasar a Windows 8, dije, ay no, yo tengo que buscar otra opción. Entonces busqué otra opción y estaba Linux. bien popular Linux, ¿verdad? Sí, Linux era, digamos, lo más popular. Entonces ahí empecé a hacer mis tanes y todo, y el haber aprendido programación en ese mismo instante me ayudó a aprender Linux. Y aprender Linux en ese momento, ahora no tanto, pero en ese momento era también aprender sobre hardware, sobre armar mis propias computadoras para tener lo que yo necesitaba. Y eso es lo que me ayudó, digamos, a hacer lo que hago ahorita, que es hacer todo en open source, ¿verdad? Que sería R, Python y Julia, que es un nuevo, no nuevo, pero el último. Un lenguaje un poquito más rápido que los demás. Y tener sistemas que yo construyo, que no están en el mercado, para poder facilitarme el trabajo de análisis. De ahí sale.
Ese era el Esas dos. antecedente que yo quería hacer para entender precisamente cómo es que podemos tener esto, entendiendo las dinámicas sociales, o por lo menos tener un asidero para problematizarlo, ahí sí a través de la teoría, ¿verdad? Y poder también con estas herramientas poder construir esos indicadores. Y ahora sí podemos sentar, creo yo, una plática acerca de lo que este momento, en particular en Guatemala, que es un momento tan interesante y convulso, que podemos ahora analizarlo a través de esos indicadores. Quizá con un solo otro previo, y es lo que hace el sistema es agarrar estas cantidades ingentes de discurso de actores que tienen huella digital y identificarlos y de alguna manera, digamos, agruparlos para poder hacer análisis. Voy a decir de esos algo que no actores. es que Gustavo, para que Gustavo lo corrija, porque nunca le gusta que yo diga, yo le digo por fregar Gus GPT a él, pero para que entendamos, digamos, los que no son versos en esto, que entiendan precisamente que es un propio lenguaje, modelo de gran lenguaje, un large language model, básicamente el que tenés del discurso sociopolítico guatemalteco. O sea, básicamente lo que haces es capturarlo Del con sociopolítico diferentes... que puede ser aplicado a Guatemala y a... Puede ser aplicado a varios, pero digamos, el tema es que nadie lo tiene sistematizado como tal, como un corpus de texto analizado a través de una arquitectura neuronal y después construir estos indicadores a través del código, como lo tenés. Entonces, básicamente no es ChatGPT en versión Gustavo, porque no es un lorito que te lo explique, pero tiene algo de eso, es inteligencia artificial y es una recolección y un barrido para construir tu propio corpus de lenguaje a analizar. Sí, no, lo que pasa es que cuando yo empecé digamos, a acaparar, como bien decís, el mejor concepto es el de corpus, ¿verdad? Un corpus es una colección de textual. Bueno, puede ser de varias cosas, pero en este caso más que todo textual. Y lo construí empecé a construirlo en el 2013, pero digamos, a la par de eso tenía investigación de campo, que sería etnográfica y estadística, ¿verdad? Entonces, una vez me contrataron para analizar un conflicto en específico y dar monitoreo del conflicto periódicamente. Y lo que estaba yo batallando era cómo podía agarrar todos mis datos y hacer un análisis conjunto coherente con el resto, ¿verdad? Y en metodología tenemos una cantidad de técnicas de análisis. Entonces, lo que empecé a hacer es crear procesos no automáticos, en ese entonces no automáticos, para manejar grandes cantidades de datos textuales, grandes cantidades de datos numéricos, cinéticos, o sea, imágenes y todo, y hacer análisis de ahí. Lo que me di cuenta en ese proceso es que podía automatizar muchas cosas, ¿verdad? En ese entonces... en el 2013, o sea, que todavía no estaba la transformadora, todavía perdía la memoria mucho. No, el concepto ya estaba. O sea, el concepto que se popularizó para, ¿cómo se llama? OpenAI, que es ChatGPT. O sea, ese no estaba. Ese 2016. 16, sí. El Attention is all you need. Ajá, pero los conceptos metodológicos que le iban a dar vida a eso, o sea, todas las técnicas, redes neuronales o random forest, que serían otras técnicas, eso ya existían desde hace mucho tiempo. Entonces, o sea, si bien no tenías un transformador, nada te impidía hacer el tuyo propio, ¿verdad? O sea, no era un problema científico, era un problema de ingeniería construirlo. Bueno, ambos, porque, o sea, para llegar a lo que tenemos ahorita con ChatGPT, ese es un salto que nadie había podido dar hasta ChatGPT. Sí. Pero es más ¿En qué consiste ese salto? Ese salto es que tengas la oportunidad de predecir en cadena, o sea, una autocovariación de palabras, ¿verdad? Y que ese proceso, que se llama transformador, puedas generar aplicaciones automatizadas, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Hasta ese momento, hasta que nace ChatGPT, o sea, tenías a Alexa y tenías a... ¿Cómo se llama el de Google? No me acuerdo. Bard ahora, pero no sé cómo se llama. No, Bard es otra cosa, pero los asistentes, ¿verdad? Entonces, le dabas un comando y te respondía. Le dabas un comando, pero el salto fue cuando ChatGPT vino y podías tener una conversación.
podías Porque no pierde contexto, que antes lo perdía muy rápido por cómo estaba configurada. En cambio, ahora es más de 20 veces lo que antes tenía la capacidad de poder entender. O más sencillo que eso. O sea, tenía la capacidad de predecir con mayor facilidad lo que venía después en la conversación, ¿verdad? Y eso permitió... Y no olvidar lo que estaba antes, el contexto. Que no se podía hacer antes. Sí. Eso permitió de que ese proceso pudiera generar aplicaciones, ¿verdad? Específicas, abiertas a cualquier área del conocimiento humano. Eso es ChatGPT. Yo no llego a ese nivel porque, bueno, nunca he querido llegar a ese nivel, no estoy interesado en ese nivel, sino que yo lo que quería era un proceso que me ayudara a manejar grandes cantidades de datos. Entonces, cuando fui alimentando las bases de datos y haciendo test de distintos tipos de datos, me di cuenta de que empecé a tener habilidad de análisis que antes no tenía. Entonces, para el 2016, pude por primera vez predecir un conflicto social 6 meses antes de que sucediera. ¿Verdad? Porque de alguna manera ese discurso que estabas recogiendo te estaba indicando que había actores que se estaban organizando y que estaban polarizándose con estos otros actores y que de alguna manera, dado información que tienes previo y un marco teórico sobre por qué se dan los conflictos y cómo se dan los conflictos, te decía, por ahí va la cosa. Sí, además tenía no solamente la habilidad de manejar grandes cantidades de datos, sino que hacer test de múltiples teorías a la vez. O sea, de múltiples... O sea, si quería en este caso, teorías de conflictividad social. De todo tipo. Entonces, teoría de juegos, teoría sociolingüística del discurso. Tenía la habilidad de hacer múltiples tests, ¿verdad? Que antes me hubiera llevado meses hacer, lo podía hacer en términos de horas. Entonces, eso me permitió decir, ok, con varias teorías me está diciendo de que hay posibilidad o probabilidad de un conflicto a 6 meses. Entonces, eso ya... Y uno de los conceptos que se ven, obviamente, es polarización. Pero tengo que hacer la salvedad de cuando oigo hablar a muchas personas sobre polarización y hablan sobre la polarización es un factor explicativo de conflictividad social. No es así. Hay varias cosas que tienen que ir de la mano con polarización. O sea, Guatemala tiene una polarización marcada y es constante, o sea, no baja. La diferencia de Guatemala con otras partes del mundo es que Guatemala tiene alta fraccionalización, es decir, multiplicidad de grupos. Entonces uno puede tener una sociedad polarizada completamente, como la nuestra. Pero si uno tiene múltiples grupos y estos grupos no tienen interacción, no se hacen coaliciones. Entonces, el problema es cuando nosotros tenemos alta polarización y poca fraccionalización. Ahí es donde ya la probabilidad de conflicto social es... Que por cierto, de lo que estás hablando, hay que decirlo, y es de los hitos de este periodo de análisis de la administración Yamatei, es que después de la caída de la candidatura de Carlos Pineda, por primera vez se intersectan las líneas de polarización y fraccionalización del modelo, del análisis. Y en ese momento nos das la noticia, nosotros en primicia, se cruzó la línea, ¿verdad? O sea, puede haber en este momento conflicto abierto. Pero eso ha sido un fenómeno súper reciente, que no sabemos además cuánto tiempo puede sostenerse y que implicaría, de alguna manera, asumiríamos cambio social, ¿verdad? Exacto. En la medida en que hay menos grupos y hay grupos que se están hablando y que se están organizando frente a un poder político que está altamente cuestionado. Sí, lo que nosotros vemos, obviamente, es que la polarización a partir del 25, el 25 cae. De junio. Ajá, exacto. El riesgo de conflictividad social cae, ¿verdad? La posibilidad de que, digamos, el sector privado tenga beneficios a futuro sube, que antes estaba supeditada a la élite política guatemalteca. O sea, tenés múltiples indicadores de que te va diciendo la cosa va cambiando. Pero después empieza todo el problema de los resultados, el golpismo de exacto. esa conjura de imbéciles. ¿Y qué ha pasado últimamente en ese sentido? Eso lo que ha producido es básicamente baja la fraccionalización y sube la polarización. Entonces, ahí para que se entienda lo que ha pasado en este proceso, y eso es lo que a mí me sorprende mucho, la que no te sorprenden tanto, ¿verdad?
Pero una de las cosas de estos huizaches desagradables que están golpistas, que están intentando revertir procesos democráticos y que, digamos, es que no piensan jamás en términos de gobernanza y en términos políticos de largo plazo. Ellos están pensando en la siguiente semana o en la siguiente día casi para ver cómo pueden hacer en sus intereses muy mezquinos, cómo pueden hacer jugadas para intimidar, pero no están pensando, y por eso lo han cagado tanto y por eso están donde están ahora mismo. Por eso teniendo todo el poder, ahora metieron la pata hasta el fondo. Y es porque no piensan en esta clase de términos. No, el efecto que tienen esta clase de estrategias y que están teniendo es que más gente se está organizando contra un sistema que lo que se consideran dice ilegítimo, ¿verdad? Tensar la pita, ¿no? Sí, pero digamos, o sea, algo que sufre la sociedad guatemalteca, no solo el grupo golpista, sino que es miopía política. O sea, yo le llamo miopía política al hecho de que actores piensan de que si van a hacer A, van a obtener B, ¿verdad? Y ese B lo consideran parte de sus intereses. Pero lo que no se dan cuenta es que muchas veces al hacer acción A, claro, minimizan la posibilidad de obtener B. O sea, entonces lo que estamos viendo ahorita es que los actores que están promoviendo estas acciones, al corto plazo, en realidad, su riesgo es exageradamente alto de no obtener lo que quieren, ¿verdad? Están produciendo polarización, están produciendo que baje la fraccionalización. Eso significa de que están aumentando el riesgo de conflictividad social mayor. Lo que les hubiera funcionado a ellos mejor es básicamente seguir el proceso natural del desenlace de las elecciones sin mayor problema, porque eso les generaba a ellos por lo menos sus ganancias que tienen hoy en día, mantenerlas estables hasta las próximas elecciones. Hay una historia en medio de todo esto que hemos vivido que parece que pasó hace un siglo. Pero en el momento en que se trasciende en esos círculos de análisis, inteligencia que tenemos acceso, que había un plan para bajarse a Pineda. Sí. Que él mismo lo sabe, digamos. Sí, y en ese momento una de las personas que fue como testigo de las componendas y de ciertos candidatos por ahí pululando alrededor de organizar eso, decía, no sé qué acabamos de tocar. O sea, ahora pachar a Pineda no sabemos cómo va a salir. Y obviamente, o sea, te lo estaba explicando en términos muy sencillos, pero básicamente es el principio de lo que es un modelo caótico determinístico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que el modelo es complejo. Digamos, ahorita estás hablando de dos variables que encima se componen de otras variables, pero hay otras que o sea, todo esto puede o no puede haber conflicto, pero lo que me gustó del insight de esta persona, digamos, muy de clase política tradicional en ese momento era, no sé qué acabamos de tocar, o sea, lo vi más responsable incluso que los actores políticos principales, y esto puede salir muy mal, porque un modelo caótico, pero determinístico, es las variables que hay sí afectan el resultado, pero es tan compleja la interacción, claro, que es el efecto mariposa. No sabes si en este momento hiciste algo que intuyes que es ligero, pero puede tener un efecto completamente diferente al esperado y al deseado. Entonces, eso es parte de lo que estamos viviendo en este momento, que explica a posteriori cosas como tratan de apachar absolutamente todos los candidatos punteros o que iban por ahí y de repente se les cuela semilla. O sea, no estaba en las cartas de nada, era indeseable. Y ellos, pensando que controlan este tablero donde pueden apachar botoncitos, de repente el output en el monitor es una cosa que no esperaban. Y solo pasó porque ellos hicieron eso. Y eso hay que decirlo una y otra vez. Si ahora les molesta que esté Semilla en segunda vuelta, es culpa de este grupete que estaba conspirando, este grupete golpista, y algunos otros que lo han acompañado, que ahora ya se están separando, ¿verdad? Sí. Pero que lo han acompañado muchos años, a toda esta gente alrededor del MP, del Ejecutivo, Yamatei, Miguelito, lo que hemos dicho siempre, lo que tan energéticamente y brillantemente describió Javier en un programa de la semana pasada. Esta gente ha estado metiendo la pata y forzando la máquina, yo les diría, desde el non grato. Sí. Para mí fue, o sea, yo creo que ese fue un punto donde forzaron la máquina. Sí. Hubo reacción, luego el pacto de corruptos hubo reacción y siguieron forzando la máquina, siguieron intentando y ¿cómo se dice aquí? Picándole tocándole los huevos al macho, ¿verdad? Así constantemente, hasta que llega un momento en el que les pone en esta situación y, oh sorpresa, la solución de estos genios de la humanidad,
cuando se enfrentan con un problema así de complejo, que es seguir doblando la apuesta cada vez más y es que no está saliendo mucha. O sea, puedes tener a gente intimidada, puedes tener a gente harta, puedes tener a gente cansada, puedes tener a gente deprimida, da igual. Esas operaciones psicológicas en términos de lo que querías, que era evitar que hubiese segunda vuelta, que evitar, no lo estás consiguiendo. Y vas a seguir haciendo eso. Y como dice Gustavo, las posibilidades de que consigas lo que tú quieres caen en el modelo, ¿verdad? Muchas veces, o sea, si uno quiere obtener B, muchas veces va a tener que hacer cosas que ni se imaginaba para por lo menos obtener B o parte de ese, o sea, por lo menos no perder. Pero digamos, nosotros no solo monitoreamos al gobierno, sino monitoreamos a movilización social. Una de las cosas que también muchos de los actores sociales que están en oposición al gobierno han fomentado, digamos, el status quo. O sea, obviamente, digamos, hay actores que son abiertamente antisistema, ¿verdad? Y Semilla uno de estos, ¿no? Pero lo que ha logrado mantener el status quo también viene del sector social, ¿verdad? Por ejemplo, Codeca, CPO, ¿verdad? La negativa de aliarse con otros actores que están alineados sociopolíticamente con ellos. O sea, el discurso es el mismo, exactamente el mismo. Tal vez programáticamente, programáticamente son diferentes, pero discursivamente son iguales. Pero ellos se niegan porque ellos tienen una visión específica. Y eso indirectamente ha fomentado, más que cualquier otra acción del gubernamental, ha fomentado la estabilidad del sistema que tenemos ahorita. Sí, porque aporta la fraccionalización. A mí me gusta compararlos con los Borg de Star Trek. No sé si aquí algunos miraban Star Trek, que básicamente la lógica era, yo no voy a negociar con vos, te voy a asimilar. Te voy a asimilar. O sea, no es vamos a sentarnos en la mesa, ¿qué quieres? ¿Dónde están los puntos en común? Sino la lógica de estos movimientos. Y me gusta que lo traigas a la mesa, porque también son élites las dirigencias de esos movimientos. Claro que sí. Y que tienen responsabilidad en esto, porque la facilona siempre es decir, y no me abono yo a ese discurso, de decir, de facto, aquí la culpa siempre es del sector privado tradicional. Del CACIF. Por supuesto que históricamente tienen un montón de responsabilidad, han tenido un montón de momentos históricos donde podrían haber tomado una decisión responsable como élites, pero no son las únicas. Nosotros, cada uno de los guatemaltecos que integramos diferentes círculos de élites, también hemos abonado a este partisano sentimiento de solo hablo con los que son como yo y vamos a esperar mi momentito cuando gane mi grupito. Y por eso los demás grupos se asustan tanto cuando gana un grupito que el resto de grupos dice ya no va a ganar alguien que no habla conmigo, ¿verdad? Entonces, de las pocas cosas que se ha hablado en este momento, también es el fracaso de esa tesis política, por lo menos momentáneamente. Digamos, un fracaso electoral de parte de ese grupo que pretendía asimilar otros movimientos sociales y sobre todo los indígenas y campesinos, y que tuvo una estrategia política equivocada en este momento. Bastante, y también están fuera de juego. Y de hecho, si fuesen capaz alguien de unir, un proceso de unir todos estos movimientos sociales, serían una fuerza... Bueno, y casi brutal, lo logran, ¿verdad? O sea, ¿se recuerdan en el 2020? No creo que fue el 2020, donde las autoridades ancestrales habían dicho, le daban un ultimátum a Yamatei. Sí. Bueno, fue en 2021, ese momento, ¿no? sí, la fraccionalización cayó un montón, la polarización ya estaba alta, o sea, eso se ha mantenido casi igual. Pero en ese momento, si no se hubiera, o sea, si esa alianza, esas coaliciones que tenían... Fuera más estable. Hubieran sido estables y hubieran cumplido lo que habían dicho que iban a cumplir. Otra historia estuviéramos cantando ahorita, porque, digamos, Yamatei, o sea, su institucionalidad es todavía bien frágil, ¿verdad? Bueno, ahora es más frágil que nunca. Ahora, pero eso es por sus acciones propias, ¿verdad? Pero, digamos, nunca ha sido... O sea, siempre tiene muchas debilidades, muchos campos. Pero el plano social, la diferencia con Jimmy Morales, el plano social estuvo más fraccionalizado con Yamatei que con Jimmy Morales. Entonces, y era sobre todo, ¿crees, este grupo queriendo asimilar a los demás y no sentándose a negociar? Exacto. O sea, ¿qué pasó adentro, digamos? ¿Por qué la Asamblea Social y Popular y Plurinacional no se junta con la Asamblea Social y Popular, que sería Cookie y Codeca, como grandes polos? ¿Por qué no, verdad? Porque CPO no está más allegado a una unión de todas las autoridades ancestrales, ¿verdad? Pero eso, digamos, ese es el otro lado. Pero por otro lado tenemos, obviamente, el lado empresarial. Una de las cosas bien interesantes, no es que hable mucho con el sector empresarial, pero cuando he tenido oportunidad, lo primero que les muestro es que muchas veces
sus posturas discursivas, o sea, su discurso en sí, son bastante similares a los que ellos consideran sus enemigos mortales, históricos, ¿verdad? Sí. Entonces les muestro cómo Cook, no me acuerdo qué ley estaban discutiendo, estaba diciendo exactamente lo que ellos estaban diciendo, pero no hay una forma de que ellos vean ninguno de los dos grupos, ni Cook ni Kashif, o sea, ver eso, o sea, hay una barrera ideológica, Sí. percepciones y todo, que no logran ver que están hablando exactamente de Bueno, la son misma grupos más- que para ellos en más que Guatemala no ideológico, cabe el ¿no? otro. O sea, Y esa es una de las grandes fallas de Guatemala y es lo que nos mantiene entretenidos haciendo análisis porque nosotros vemos o sea, sacamos un montón de análisis sobre esas vinculaciones y modelajes y simulaciones de qué podría pasar si actores Sí. hacen esto. Sí. Entonces vemos de que muchas veces la gente está peleando por nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Piensan igual. Pero yo creo que la historia de Guatemala te ha llevado a esa... La historia, la geografía también un poco, me da la sensación, te ha llevado a esa clase de aislamiento entre grupos, que es bueno, casi una sí. especie de problema estructural, ¿verdad? Hoy también hablando de procesos sociales comunes, o sea, nosotros también vemos una de las teorías de las primeras que empezamos a ver fue de este señor, ¿cómo se llama? Democracia, el libro de la democracia en Italia se llama How the Democracy Works, de... ¿Sartori dices o qué? No. No, que no me acuerdo del autor. Pero él dice, una sociedad es democrática o es más democrática en cuanto los ciudadanos tengan ciertas características distintas, ¿verdad? Entonces compara el norte de Italia y el sur de Italia. Entonces llevamos su teoría aquí a Guate. Y una de las cosas, no solamente es a nivel político, es a nivel de familias, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu proceso de socialización más grande? La familia, ¿verdad? Y mucha gente se mantiene a niveles de familia toda su vida. O sea, socializan con su familia. Van los domingos a comer con su familia. Con 23 primos. Y lo que dice este autor es básicamente las sociedades donde la familia ¿Se ya casan no, con primos? No, también. la familia ya no tiene monopolio de la socialización de las personas y no tiene monopolio de la vida social. ¿Qué es de lo sus que miembros. llamamos las sociedades modernas, ¿no? es el Exacto. de Lo que Robert pasa es que Putnam. Robert Es Putnam. el de Putnam. Ajá. Robert en Putnam. ese, sí, de capital social. En ese sentido, Guatemala todavía está en esa transición a ser una sociedad moderna, es lo que estás No diciendo. sé si en transición, sino que básicamente es uno de los elementos que puede explicar por qué no tenemos una democracia más efectiva. Otra es que la gente socializa, o sea, no socializa fuera de la familia, entonces no va a clubes, no va... O sea, no tenemos esa salida de esas estructuras tradicionales, ¿verdad? Y lo otro es la iglesia, o sea, la gente socializa en la iglesia, o sea, no hay lugares donde tenés... Donde encontrás gente que piensa distinto. Que piensa distinto, Eso es. exacto. Y eso es lo que tenemos que trabajar, digamos. Que esa es la idea en los acuerdos de paz de tener esas mesas de interseccionales, pero estamos hablando... Pero de quizás eso procesos no está sociales. cambiando, digamos, con la urbanización, las ciudades. O sea, hay que decirlo, la pequeñita revolución que estamos viviendo electoral, Es porque el Vino tipping del- point vino porque ahora somos más urbanos que nunca. digo yo, y Ya vino del tal vez área alcanzando metropolitana masa sobre crítica en todo, ese ¿verdad? sentido, sí. Pero no hay procesos de, digamos, yo no veo que, digamos, la urbanización haya fomentado democracia, porque lo que tenemos es segregación. Hasta tenemos, o sea, muchos de nosotros vivimos en áreas donde Sí. eran antes... Pero tal vez democracia te fuiste 2 pasos adelante, Sí, pero cabal. por lo menos lo que pone en contacto Interacción. son a personas. Pero está segregado, o sea, tenés esas garitas que son ilegales, ¿verdad? No, por supuesto. Es que, otra vez, No los es perfecto. fenómenos son complejos, Sí. ¿verdad? O sea, ya pusiste a la gente viviendo más compacta, más densa, pero tenemos estas formas, digamos, una arquitectura, además que es por diseño, una Exacto. falta de seguridad que nos hace que no haya espacios públicos funcionales, donde estamos encerrados en los condominios en garitas. Privatización de áreas comunes. Donde los centros comerciales, exacto. Exacto. Es esas áreas que en vez de ser parques, al aire libre, etcétera. Algo que he visto así que ha avanzado bastante, digamos, ahorita que estamos socializando más en centros comerciales, ¿verdad? Y hay centros comerciales de caché. Sí, claro. Y hay centros comerciales Claro, no. están segregados Entonces por ya causar. empieza a haber un discurso sobre quién va a qué. Claro, ¿verdad? eso de Y toda la vida. eso te está diciendo que todavía como Guatemala A mí, parroquial y Es todo lo que este- tenés no tiene un área pública donde es interactuar. sí, Esa gran total. plaza. Los fresas de este país que se las llevan de europeos y no lo son, ¿verdad? Los fresas de este país
muchas veces hablan de, ay, es que vamos a no sé dónde. Pero, empezaron a llegar unos chumitos al mismo sitio. Entonces ahí ya te vas, ¿no? Es como que van por un lado y los chumitos, según ellos, detrás de ellos, ¿va? Arruinándose los espacios. Como que fuera casa tomada de Cortázar. Y hay un maravilloso audio de una dueña de una discoteca. Sí. No me acuerdo cómo se llama. La de Plusito, ¿cómo se llama? La dueña de Plusito. No, pero digamos, no me acuerdo cómo se llamaba la discoteca. Una tal Plus que ahora creo que está en Cayalá. Se me olvida el nombre de la dueña de Plusito. Y es una cosa donde es que tú imagínate esto. No me vas a traer florecitas de Barranco. Sí, no, pero digamos, el sistema de esta cosa es que tú tienes que pedir ir. Sí. Entonces haces una petición. Y ella se mete en el Facebook y ve si te conoce a tus papás, conoce a no sé quién, o sea, ve tu aspecto físico, tal. Entonces, a partir de ahí te autoriza o no te autoriza. Entonces, está constantemente haciendo lo que llaman en Estados Unidos racial profiling, ¿verdad? ¿En serio? Y le salieron unos audios a esta chica, hablando de, no me traigas a esos florecitas de Barranco, morenitas, no sé qué. Y esos salvadoreños que decía, esos salvadoreños, pero son blanquitos los salvadoreños, tal. Es graciosísima. O sea, si no fuese tan trágico, sería muy graciosa escuchar ese audio, porque todo lo que estás hablando, toda la segregación de la que estás hablando, concentrada en un discurso sin complejos, además, de una persona que está normalizado, digamos, haciendo ese esfuerzo, porque cuando entres a la discoteca, toda gente sea un poquito más bonita, un poquito más blanquita, según tú, ¿verdad? Para tener un caché en ese lugar. Y todo este gentío, porque parece que es bastante exitosa, queriendo entrar, ¿no? A mí mi primer contacto con eso fue una novia que no era guatemalteca y vino a vivir a Guatemala. Y ya cuando teníamos ya la relación, el romance y todo, me dice, ¿por qué diablos toda la publicidad aquí es de canches? Y yo lo tenía normalizado, yo no lo miraba porque desde Wiro miras y en los billboards lo que hay son canchitos y los guatemaltecos no somos así. Pero me decía, ¿por qué fregados ustedes tienen canches en los billboards? ¿Qué les pasa? Sí. Y esta fascinación, ¿no? por el color y una cosa que te queda, y a mí me queda fascinado. Y es una cosa graciosa, perdón, si alguien se ofende, pero es una cosa muy graciosa. Que es esta gente que intenta encontrar su antepasado. Su abuelo bajó del galeón español. Europeo, ¿verdad? Sí. Uno conoce bien Europa, digamos. Está llenísima de xenófobos, pero llenísima. No les van a aceptar como europeos, no. No. Llegas allá, aunque seas blanquito, llegas a mi barrio y no te van a aceptar. Sí. Y no, eres un sudaca, exacto. Y no, y con todo el respeto, o sea, y está mal, ¿verdad? Sí, a tomar por culo los que nos digan sudacas estando allá, pero... Sí, cabrón. Yo tengo una historia que no voy a contar sobre eso. Pero ese intento de ser algo que no eres y esa clase de desconfianza y esa clase es lo que nos tiene así. Esa falta de identidad del clase mediero guatemalteco. Y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar con la modernización, digamos. Y empieza por generar esos espacios donde nos podamos hablar. Exacto. Y donde podamos tener esta clase de interacciones. Lugares de que compartan la gente en común de todo tipo, digamos. Eso es básicamente... Volviendo otra vez a la situación y el ámbito político, ¿quiénes ves como centrales en esto que hemos venido a llamar pacto de gobierno, pacto de corruptos, cleptocracia corporativa o como quieras? O cómo ha cambiado también, que nos cuenten, no solo quiénes son, sino quiénes han sido y quiénes son ahora, ¿no? Que los chismes. No son chismes, es pura ciencia. Esto son datos. No, lo que hemos visto, digamos, estable, hemos visto... Los dos dividimos en 3 categorías, ¿verdad? Uno sería la alianza, es decir, actores evidentemente que se coordinan sus acciones, ¿verdad? De ahí coaliciones, actores que coordinan situacionalmente, o sea, o contextualmente, un tema específico, ¿verdad? Que van a actuar en común y en otros no actúan en común. Un ejemplo de una coalición así, por ejemplo, Iglesias, ahorita Cash Luna, ¿verdad? Cash Luna con una visión totalmente, como él dice, pro familia, pro vida y todo. Con la UNE.
¿O con esas redes? Bueno, yo estaba pensando más con la conferencia episcopal. O sea, por ejemplo, en la Marcha de las Dos Vidas, ¿se acuerdan que fue en 2018? Sí, la de que alguien se inventó, porque era un invento, de que el tema del aborto estaba en riesgo. Yeah. Y que iba a haber una ley que no sé qué. Ustedes me contarán en qué momento se va a pasar en este país una ley donde se cambia la Constitución y donde puede haber abortos. Y a partir de ahí una organización impresionante entre iglesias católicas y evangélicas. Exacto. Que llevó a una marcha de las más grandes que se han visto en la ciudad capital, ¿verdad? Eso es una coalición para nosotros, ¿verdad? O sea, básicamente, contextualmente van a entrar en coordinación de comportamiento. Colaboración. O colaboraciones. Ajá. Y lo otro es alineación, o sea, qué actores hablan cosas similares, pero no necesariamente. Lo único que me dice es que hay una probabilidad de que esos dos actores actúen en conjunto, pero no coordinado, ¿verdad? Sí. Como entonces, lo que nos describías de CACIF o sector privado tradicional o lo que sea, teniendo cierto discurso con un actor social alrededor de un tema, nos estabas diciendo, pero que no habían vasos comunicantes. O sea, no había alineamiento, pero no había colaboración. Exacto. Entonces, lo único que me dice la alineación es que hay una probabilidad de entendimiento y acción conjunta, no que ellos van a actuar, ¿verdad? Pero digamos, ahorita lo que estamos viendo es un clúster en el centro, o sea, nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos este análisis? Excentricidad, ¿verdad? O sea, un análisis de excentricidad sería básicamente qué actores están en el centro, digamos. Lo que ha cambiado es que el centro antes era Yamatei, Miguelito, ¿verdad? Y todos los alrededor de ellos. Ahora, ellos, por ejemplo, tenían un nivel 6 de excentricidad. Y ahora vemos que los que tenían antes un nivel 7 de excentricidad están interactuando ahorita, ¿verdad? Y eso sería FCT, Fundación contra el Terrorismo, y los aliados alrededor de eso, que son bastantes, no crean que son pocos, que estaría Guatemala Inmortal, se llama, ¿verdad? Como momia. ¿Perdón? Pero son grupos pequeñitos, ¿no? Si los ves en términos de alianza, son pequeños. Si lo ves en términos de alineación, no son tan pequeños. Y el MP, ¿verdad? Eso sería, digamos, el cambio de... Ese es el núcleo ahora. El cambio de núcleo, de excentricidad de 6, que fue lo que nos tuvo, como estamos ahorita desde enero 2020 hasta nuestros días, estaba centrado en la figura de Yamatei y Miguelito. Y los que están actuando ahorita son los que antes estaban en nivel 7, que sería Consuelo Porras y sus aliados. Y eso amarra a un movimiento más grande. Es bien interesante porque obviamente es un fenómeno también electoral, iglesias evangélicas, pero no solamente es ella, sino que también otros grupos que están alineados con ese discurso de ellos, ¿verdad? Pero 3 grandes, que sería Casa de Dios, Frater y Ebenezer, ¿verdad? Que son las más visibles, pero sin embargo están alineados con otros. Te quería preguntar de eso, porque de las decisiones que se tomaron a medida, ya iniciado el ciclo de análisis, cuando iniciamos a correr indicadores y tuvimos esa primera reunión, decidís que tenemos que incluir a grupos organizados religiosos, que eso fue reciente, digamos, en el análisis, tiene como un mes y pico que estamos desagregarlos con tu sistema. ¿Por qué tomaste esa decisión precisamente de meterlos? No de meterlos, porque siempre desagregarlos. Son parte de movilización. Sí, de desagregarlos. Ajá. De presentárselos a ustedes. Sí. Eso es otra cosa. Eso sí o sea, siempre han estado presentes porque tienen expresiones sociopolíticas, ya sea en tiempos no electorales. Sí. Ellos tienen acción sociopolítica. Pero lo que hay que decir de eso es que tienes un grupo de neopentecostales de iglesias grandes, ¿verdad? Muy alineado con la clase política. Y tienes otros grupos de iglesias evangélicas que no están para nada alineados. Claro, o sea, y también católicos que están alineados y no alineados, ¿verdad? O sea, pero digamos, los católicos no te salía ninguno tan alineado. Lo que pasa es que, digamos, los que son más activos están dentro del, por ejemplo, Opus Dei, donde el Opus Dei es una prelatura individual y tienes... ¿Ya no? Él los va a defender. No los voy a defender. Mira, pero ya no es. Sí. Ya no es porque el Papa lo revirtió. Ah, revirtió la sí, prelatura. Sí, lo revirtió. Ahora son una secta. Una secta, sí.
No dijo eso. Perdón, señor. No dijo eso. Perdón, pero digamos, la bomba que pasó hace como 3-4 meses, no más, el año pasado. ¿El año pasado fue? Sí. Fue que le quitaron la prelatura especial. Y ahora tienen que responder a la jerarquía normal de la iglesia. Ok. Wow, esa no me la sabía. Sí, los degradó. Sí, ahí te los voy a degradó. mandar todo. Yo no sigo al Papa. No estoy al día con la chisme. El otro día se puso a hablar de cosas de semillas y tal, y la gente lo interpretó como que estaba hablando de política pero es uno guatemalteca. de los actores que no, para nada no dijo. Pero bueno, sí, lo que sí es... Sí, cierto. Es que tocaba en la liturgia la palabra del sembrador. Así es. Y empezaba a hablar de la semilla. Y empezó, en vez de decir semillas, 100 granos los curas en la homilía. El tema es que se actúan, digamos, tú sí ves que hay como grupos de esa organización que actúan políticamente. Claro, o sea, eso no significa de que necesariamente estén actuando para coordinados. Un solo desenlace, ¿verdad? No. Lo que significa es que hay ciertas partes de las acciones que estamos viendo de ese núcleo de 7 que han apoyado grupos que están marginales, pero son parte de esa gran alianza, ¿verdad? Sí, yo le llamo MAGA GT porque hablan y actúan de la misma manera también, que MAGA en Estados Unidos. Que los trompistas. Pero también tiene una particularidad. Aquí siempre, en época electoral, se hablaba del potencial de las iglesias de alinear votantes y de llevarlos. Yo me recuerdo, por lo menos, desde la época de Serrano, que eso se hablaba. Pero datos en mano, cuando analizabas elecciones, no mirabas eso que te decían. Y que mirabas a varios analistas decirte así con una soltura y una frivolidad. Sí, es que las iglesias te van a llevar un montón de votos. Y uno no lo miraba. La tesis en ese momento, cuando era minoritaria los evangélicos en este país, era: Serrano no va a quedar contra Jorge Carpio, porque te acuerdas de ese tipo de cosas, ¿verdad? No estaba acá en Guate. No, yo sí me recuerdo. Algunos se recordarán de los que nos están oyendo y nos decían: es que Serrano es evangélico, no es católico. Era un poco, digamos, y cuántas décadas después lo que te decían de los Kennedy, que no podían ganar en Estados Unidos porque eran católicos. Pero era esa del voto evangélico es una tesis que se intentó testar a través de Harold Caballeros. Pero ¿no? a lo que quería... Viva, hasta cierto punto hay unas redes a eso quería llegar, ¿no? Pero en este momento es la vez que más agresivamente las iglesias, digamos, no solo los movimientos bajo la sombra, sino han salido directamente a hablar de lo político. Llevan como 3 semanas saliendo, o sea, antes de pero la ha sido, vuelta, pero ha sido una vuelta de ¿no? tuerca, digamos, no lo habías visto tan agresivo como en este ciclo electoral. No, yo vengo monitoreando digamos, a la expresión sociopolítica no solo de este grupo de iglesias, sino que de todas. Desde el último desayuno de oración. ¿Verdad? O sea, la acción sociopolítica de ellos es estable y es constante. Y para lograr lo que han logrado ahorita, no es de ahorita, es de mucho tiempo. Y ellos vienen organizándose re bien desde Jimmy Morales, ¿verdad? Y la expresión de su poder más grande, más que ahorita, fue o sea, si vemos lo que está pasando ahorita, la coalición que existe ahorita, y la comparamos en el pasado, la más cercana es cuando Consuelo Porras fue reelecta. Es exactamente la misma coalición. Bueno, pero es que era una coalición que era potencialmente más amplia porque te manejabas en estas líneas grises de poder decir que Consuelo era aceptable, dándoles esos beneficios de la duda y moviendo los postes, ¿verdad? Pues, pero en este caso es más difícil porque ahorita estamos hablando de rompimiento constitucional. Entonces, por eso es el cambio radical del discurso político religioso de nuestros días, que se lo debemos al trumpismo, porque el trumpismo lo que vino a cambiar fue esta idea de Falwell, creo que se llama el padre, donde la idea de la pulcritud... Jeremy Falwell. Me acuerdo cuando se murió. ¿Sí? Sí. ¿Qué más te cuentes? No, pero recuerdo muy bien una entrevista con Christopher Hitchens, donde él salía a hablar y decir era ojalá esté ardiendo en el infierno y tal. Como Steak, así. Sí. Pero digamos, o sea, la figura del líder pulcro, el líder que no tenía manchas. El elegido. Inmaculado. Y todo lo que vino a cambiar del discurso, y parte de eso es su hijo, ¿verdad? Claro. Donde el líder ya no es el pulcro, es el escogido de Dios. Y ese video que han mencionado pase ustedes, lo que pase, entonces Trump es... No importa quién es el escogido de Dios, no importa quién sea. El instrumento imperfecto. Sí, parte de Dios, claro. Sí, te habla, por ejemplo, del rey David y todas sus... Exacto, sí, Josué y todo. Ese tipo de discurso. Ese es el que está ahorita. Y si escuchan ese video que salió de Cash Luna, que
que dicen que fue editado y todo, y en realidad sí lo fue. Y que es de antes de la Sí, es del día- victoria de Semilla. O sí, sea, exacto. muchos lo han interpretado como que Es es del un fin de ataque, semana es un de las ataque al elecciones. Semilla y No. es mentira. No lo es. Esa no es mentira, pero si lo escuchan, todo ese discurso que da ahí, en ese momento, es toda la alineación de todos estos grupos anti-mujer, ¿verdad? O sea, no anti-mujer, no anti-mujer, sino que anti-liderazgo femenino, anti-empoderamiento femenino, anti-derechos LGTBIQ, obviamente, anti todo lo que nosotros consideramos parte esencial de la democracia, ¿verdad? O sea, De los derechos individuales, dirías tú. sí, y la De idea sociedades de que hay líderes y hay mandato divino de hacerle caso a los líderes. Y eso es más, para mí, nocivo Salvo que gane Semilla, que ahí no hay que hacerle caso. Exacto. Que ahí es donde hay que empezar a hacer como un giro, ¿verdad? Del argumentario a decir, hasta ahora hemos dicho que si está ahí es porque Dios lo eligió. Pero ahora sí. Pero ahora quizá a lo mejor Esto no haya sido Dios. Porque haya el sido diablo otro. también está El diablo es presente, puerco, hay una el diablo es guerra, puerco, el diablo es sí. puerco. Gustavo, a mí me gustaría también entender un poco la coalición antigolpe. Digamos, algunos han hablado que es una coalición por la democracia. Yo creo que no es cierto eso. O sea, realmente no estamos en ese nivel todavía. Estamos muy lejos todavía de ser una coalición amplia que tenga la democracia como algo transversal, articulador. Tal vez ahorita lo único que hay a mano es que queremos que se respete los resultados de la primera vuelta, digamos, y eso sabe poco, o sea, parece poco alimento para el estómago que queremos de poder hacer un país que funcione. Pero si tenés algunas cosas que has visto precisamente en estos días acerca, que nos digan por aquí deben los actores empezar a por lo menos tener pláticas y acercamientos, ya que veo alineamiento discursivo, veo posibilidad de poder hacer algo que tenga más calado, que tenga más pan esa canasta de una coalición que se mira ahorita muy frágil, pero muy amplia también. Digamos, lo que vemos ahorita es defensa del proceso electoral. Ahí hay pocas autoridades, pocos hubs, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 3 autoridades. Explícame brevemente qué es eso de autoridades, hubs y básicamente, esas grandes coaliciones, esas grandes sombrías de muchos movimientos abajo, ¿verdad? O sea, hay esas grandes organizaciones que ordenan, digamos, el discurso de movimientos más pequeños, ¿verdad? Entonces tenemos pocos, tenemos 3 grandes, ¿verdad? Y esos 3 grandes están a favor de la defensa del proceso electoral, ¿verdad? Fue exactamente el paralelo a lo que vimos en el 2015. Entonces, cuando era la hora de hacerle frente al régimen y Otto Pérez y las marchas. Y todo, renuncia ya. Era la fraccionalización era baja. Es decir, pero el problema central es que es situacional, ¿verdad? O sea, tenés un liderazgo de estas autoridades que son situacionales. Es decir, para esto, pero más allá no. Que es obviamente ahorita lo que necesitamos, ¿verdad? Sí, porque estamos en una emergencia. O sea, estamos en una emergencia, ¿verdad? Después se verá. El problema, obviamente, es que ese después, si es, como vemos, las dinámicas sociales son bastante análogas a lo que pasó en el 2015. En el 2015, después de eso, ya no pasó nada. O sea, y le dio paso obviamente, a todo el proceso de que ya sabemos de la CICIG y todo, pero también dio paso a lo que tenemos ahorita, que es el empoderamiento de estos grupos. A un pacto, digamos. O sea, el problema de que esas autoridades no continúan posterior a cuando ya logran resolver lo que ellos quieren resolver. Podemos resumirlo con el axioma viejo de minorías organizadas derrotan a las mayorías desorganizadas siempre. Sí, lo que vemos ahorita. Es exactamente lo que vemos ahorita. El problema es que tenemos, no sé, tenemos como un zoológico de egos en Guatemala, porque básicamente son un montón de gente, montón de grupos, ¿verdad? Cantidad de grupos, y ninguno da a ceder el rol de líder de algo, ¿verdad? No importa qué. Se juntan situacionalmente, pero una vez esa situación es resuelta, ¿verdad? Ya no continúan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en el 2015? Volvió a pasar ahorita en el 2020, cuando la sociedad en general no apoyó a autoridades ancestrales para hacer valer su ultimátum. O sea, y ahorita las dinámicas son análogas a eso.
Bueno, se nos ha hecho el tiempo realmente corto para esto y da para más programas, pero creo que es una buena introducción para entender un poco eso. No sé si nos queda algo en el tintero de esos temas tan profundos, pero que podamos, te parezca importante resaltar en este momento que estamos viviendo, que es tan crítico, y desde esta óptica y estas herramientas de análisis que estamos un poco enseñando, ¿qué son? No, yo tal vez solo resaltaría esa parte de lo que mencioné, la miopía sociopolítica que tenemos, ¿verdad? O sea, si vemos las necesidades que tenemos de sobrellevar esto que nos está pasando ahorita y exceder la situación y empezar a hablar sobre qué va a pasar después de que estén las elecciones, después de que quien quede en las elecciones tome poder, esa discusión tiene que empezar ahorita, ¿verdad? Y eso solo va a hacerse si hay una coordinación amplia de movimientos sociales amplios. Y aquellos sectores que se consideran que están afuera de este proceso, ¿verdad? Tienen que ver también proyectados sus intereses a este tipo de movilizaciones. Asumamos que el que gana tiene una buena intención. Digamos que el que gana el balotaje tiene una intención precisamente de tomar tu consejo, de creerte la lectura que nos estás dando de los indicadores y que responde también obviamente a teoría social. Esa persona tiene también una responsabilidad precisamente para ayudar a facilitar ese proceso de entendimiento social. ¿Alguna recomendación que le tengas desde la óptica de lo que hemos visto? O sea, sea Arévalo, sea Torres, ¿no? O sea, sí, digamos, o sea, quien sea, ¿verdad? Lo que tiene que verse es proyectado en el otro, ¿verdad? El que considera su contrario, ¿verdad? Ahorita Sandra Torres y ¿cómo se llama? Bernardo Arévalo obviamente representan dos sectores totalmente opuestos, ¿verdad? Sí, y enfrentados además. Pero ambos tendrían una responsabilidad, no ellos como personas, sino que ambos movimientos tienen una responsabilidad de verse reflejado en el otro, o sea, verse puestos de que los intereses, o sea, respetar los intereses del ganador y del grupo que está con ellos es tan importante como mis intereses. ¿Por qué? Porque en el futuro puede que yo gane. Entonces está en mi interés de que estos otros... De que el proceso continúe. Exacto. No te quitamos más tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguir invitándote para que hablemos ya sin necesidad de hacerle tanto la introducción, ¿verdad? Les vamos a remitir a este video para que se entienda de dónde viene toda esta data. No es perfecta, pero es un gran insumo, ¿no?, de análisis de lo que está pasando. Y a ustedes, ya saben, suscripción, notificaciones activadas. Like A todo. Compartir. Estamos creciendo en YouTube. Ya tenemos casi 5.000 en YouTube en 4 meses. ¿Cuánto llevamos, Carlos? 5 meses. 5 meses. No está mal, ¿verdad? No está mal. Seguimos avanzando. Gracias a ustedes y gracias a la ayuda de todo el mundo. Síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT. Nos vemos a la siguiente.